Buen día. Su servidor Hugo Plata, gerente operativo de la Comisión de Cuenca Villa Victoria San José del Rincón, les da la bienvenida a esta nueva charla web. El día de hoy nos acompaña la doctora Ruth Moreno Barajas, que nos expondrá un trabajo que se hizo hace algunos años y que, bueno, ahorita, previo a esta sesión, hemos estado platicando que fue un tanto cuanto difícil poderla hacer pública o inclusive que se pudiera generar una tesis que es el producto de este trabajo que nos va a presentar. Y bueno, quiero comentarles que Ruth Moreno Barajas es licenciada en Biología, maestra y doctora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con un diplomado en Restauración Ecológica ante el Cambio Climático por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica AC. Desde 2010 es profesor de la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Planeación Urbana y Regional. A partir de 2012 es profesor de medio tiempo en la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México. La doctora tiene varias publicaciones, entre las que quisiera mencionar una de Turismo Rural, Mujeres Campesinas y Conservación Ambiental, modelo para el análisis de su empoderamiento en Iberoamérica, y tiene otra que es Evaluación de la situación actual de las áreas naturales protegidas del Estado de México. Fue responsable del informe ECO para las cuencas Valle de Bravo, Amanalco y Villa Victoria San José del Rincón entre el año 2013 y 2016, que ahí fue donde tuvimos el placer de conocernos. Y actualmente, tiene una distinción como candidata a investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadores. Así que para nosotros es un gran honor y que esté con nosotros apoyándonos en esta serie de videocharlas. Y pues muchas gracias, Ruth, por acompañarnos y por cedernos algo de tu tiempo. Sabemos que estás algo ocupada. A pesar de la pandemia, todos los académicos siguen chambeando y ahora con estas nuevas tecnologías se tienen que aplicar más. Muchas gracias, Ruth, y pues te cedemos la palabra. Muchas gracias, Hugo, por la presentación, y pues voy a compartir mi pantalla. A ver, creo que aquí está. Ajá. Bueno. Sí, aquí está. Bueno, voy a platicarles un poco. Como ya lo comentó Hugo, muchas gracias a todos, ¿no? Y espero sea de su interés esta charla. Y como ya lo comentó Hugo, este es un trabajo que se realizó, pues, hace algunos años, pero no tantos, ¿no? Con PENUMA, ¿no? Por parte de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, ahora el IEC, del Estado de México, y yo fui la responsable académica de este proyecto, ¿no? Este proyecto se llevó por el tema, ¿no? El tema que enlazó este proyecto, pues fue perspectivas del medio ambiente y cambio climático en el medio urbano, y se hicieron las adecuaciones pertinentes para la cuenca. Este trabajo y este proyecto pues se realizó para las cuencas de Valle de Bravo, Amanalco y Villa Victoria, San José del Rincón. Pero nos encontramos con la sorpresa de que para la cuenca de Villa Victoria, San José del Rincón, la información era mucho más escasa y que tenía, pero yo creo que tiene muchas necesidades también. Entonces, pues derivado de esto y de estos vacíos en información fue que, como lo comentó Hugo, pues se elaboró y se derivó también una tesis de licenciatura que pues el estudiante fue a la cuenca, ¿no? A reunir información, a realizar algunos cuestionarios, que es un poco lo que les voy a presentar, y también voy a hacer algunos, pues a mostrar y a comentar algunos datos que tienen que ver con el cambio climático, dado que era también el eje, y pues es un tema muy importante. ¿Ah?
Sin embargo, no es exactamente del cambio climático. Bueno, entonces, pues voy a comenzar. Voy a comenzar por presentarles y platicar un poco acerca de estrategia ECO, que es ECO por sus siglas en inglés, Environmental Climate Change Outlook, que pues esta es una metodología propuesta y probada por PENUMA. Entonces, lo que se hizo fue aplicar esta metodología, y esta metodología, su eje principal es comprender la dinámica de un sitio dado, la cuenca en este caso, pero pueden ser las ciudades. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cómo son sus ambientes? ¿Cómo es su situación? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Y cómo se pueden atender esas necesidades? Entonces, hay una serie de indicadores que sirvieron, ¿no? Que nos sirvieron para darle seguimiento a esta propuesta. Entonces, esta metodología propone los indicadores, ¿no? A través de esta propuesta, que es fuerzas motrices, presión, estado, impacto y respuesta. Y es en este sentido que voy a ir presentando la información para la cuenca de Villa Victoria, San José del Rincón, ¿no? De manera particular. Para las fuerzas motrices y presión, voy a platicar un poco pues, de la caracterización de la cuenca. Para el estado y el impacto, pues es toda la parte del diagnóstico de la cuenca. Y bueno, finalmente, pues qué políticas o instrumentos hay para atender estas situaciones previas, ¿no? Que finalmente son las respuestas. Aunque muy seguramente, pues se conoce la dinámica y qué es esta cuenca de Villa Victoria, San José del Rincón, voy a platicar un poco de cómo es esta caracterización, ¿no? Que como ya les comenté, tiene que ver con las fuerzas motrices y las presiones. Esta cuenca, pues, es eminentemente rural, tiene problemáticas importantes ecológicas y sociales, y debido a ello, en el 2007, Conagua, ¿sí? En conjunto con el gobierno del Estado de México y algunas otras autoridades, pues impulsaron acciones para una estrategia, para establecer una estrategia de atención a la cuenca, pues para promover toda esta dinámica y mejora de la cuenca, dado que al ser un lugar, ser municipios que son eminentemente rurales, pues tienen, por ende, grados y situaciones de marginación importantes que se tenían que atender. Entonces, surge esta propuesta y entonces, pues vean, del 2007 prácticamente inmediatamente, ¿no? Se constituye y se instala la Comisión de Cuenca para Villa Victoria y San José del Rincón. Entonces, al ser una cuenca, pues su eje principal es el recurso agua, ¿no? Cómo es esta gestión y esta integración y ese uso y esas necesidades, distribución, calidad, todo lo que implica toda esta dinámica del agua. Entonces, pues se establece para coordinar todas estas dinámicas, ¿no? A través de diferentes proyectos, acciones, etcétera, ¿no? Con toda la normatividad que ello implica. Bueno, entonces, esta cuenca, al ser un sitio, pues, rural, por lo tanto, es muy vulnerable también a diferentes factores. Principalmente de los que se observaron ahí también, ¿no? Y con la información que nos proporcionaron, con las charlas que tuvimos a lo largo de la elaboración de este estudio, pues es muy importante la erosión, la situación de la erosión, de la contaminación con aguas residuales. Entonces, esto, aunque ya estaba reportado, pues también con las reuniones que tuvimos la oportunidad de asistir, pues se vio que esto es lo que
de lo que adolece, ¿no? La cuenca. Hay un cambio de uso de suelo, lo que causa una situación de, pues, de erosión. Y sabemos que con estos procesos erosivos, si se pierde cobertura vegetal y por ende si se pierde suelo, es muy difícil, prácticamente imposible recuperarlos. Entonces, es una situación grave, es una situación compleja, porque no es solamente reforestar y se va a recuperar el suelo, no funciona así. Entonces, se pierde el suelo, simple y sencillamente se pierde el suelo. Entonces, otra situación es que ha habido un incremento de la población y entonces, pues esto tiene como consecuencia que incrementen las descargas de aguas residuales. Y nuevamente voy a hacer énfasis en la cuestión de la población rural, que no siempre tienen un drenaje propiamente dicho, ¿no? Entonces, toda esta situación de las descargas de aguas residuales, de los residuos sólidos, de las actividades que llevan a cabo en la cuenca, pues esto genera esa acción, pues, paralela, de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, eso de alguna manera contribuye a esta situación del cambio climático que por supuesto da para este tema, para hacer todo un análisis de qué tanto implica, qué tanto impacta el cambio climático, porque la contraparte sería que cómo es que todavía la cobertura vegetal o forestal que existe más bien ayude como sumidero, ¿no? De estos gases. Entonces, pues sí se están emitiendo gases, ¿no? Por estas actividades, pero habría que ver también qué tanto está sirviendo como captación, ¿no? De estos gases, al ser una cuenca. Bueno, entonces, dentro de esta caracterización que tenemos, pues solamente mencionarles para tener un contexto, ¿no? Que la cuenca se encuentra, o los municipios que se encuentran dentro de la cuenca, pues son Almoloya de Juárez, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Villa de Allende y Villa Victoria. Y que San José del Rincón, como vemos aquí, y Villa Victoria son los municipios que tienen un mayor número de localidades dentro de la cuenca, ¿no? Por aquí está San Felipe del Progreso también, con número de localidades importantes, ¿no? Villa Victoria con 77, San José del Rincón con 71, y el resto, pues son realmente pocas las localidades, pero hay localidades dentro de la cuenca. Y en este mapa que observamos aquí, pues se delimitó la cuenca, ¿no? En este trabajo de tesis que les comento, se delimitó la cuenca y bueno, aquí los puntitos negros que se observan, pues son todas las comunidades o localidades que se encuentran dentro de la cuenca de los diferentes municipios. También en la cuenca tenemos que hay una serie de factores climáticos, ¿no? Que son importantes, que es importante caracterizar. Y bueno, esto es importante mencionarlo y presentarlo porque es un climograma que se realizó con datos que se obtuvieron de diferentes estaciones meteorológicas y donde se encontró o se generó este climograma, ¿no? Donde tenemos que la temperatura, los meses que tienen una mayor temperatura, pues es junio, ¿no? Y por aquí mayo y julio, y la precipitación, donde hay una mayor precipitación, pues es en julio, ¿no? Y hacia septiembre, y bueno, después va disminuyendo. Entonces, esta es el climograma, ¿no? La curva que tiene la cuenca de Villa Victoria, San José del Rincón, ¿no? Este también se generó de este trabajo. Con respecto a la hidrología, es importante mencionar que además de que pertenece a la región hidrológica 18 de la región del Balsas, a la cuenca del Cutzamala y subcuenca del río Tilostoc, tiene diversos ríos, vamos, por eso está constituida como una cuenca, ¿no? Pero algo muy importante es que al pertenecer a la cuenca del río Cutzamala y tener afluentes importantes
tiene también mantos acuíferos importantes y abundantes. Se han registrado 692, ¿no? Aquí están las fuentes, pero aquí en este mapa lo que vemos es que dentro de la cuenca cómo se encuentran distribuidos estos acuíferos y manantiales. Entonces, vamos a ir viendo más adelante que tiene, al ser una cuenca, pues esa administración del agua es muy importante y tendríamos que partir de que la población que habita dentro de la cuenca no tendría por qué tener problemas con este recurso que es muy importante y que es el recurso que nos está causando por ahí preocupación, ¿no?, a la población humana en cuanto a su cantidad y calidad, ¿no?, que recibimos, sobre todo que nos encontramos en las zonas urbanas. Con respecto a la edafología, hay una variedad de tipos de suelo, ¿no? Su origen es principalmente volcánico. Y bueno, principalmente el tipo de suelo que se presenta es andosol, ¿no? Y bueno, hay otro tipo de suelos también. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque nos habla, sí, del origen de esos suelos, el por qué está esa cobertura forestal, pero el uso de suelo que se le puede dar. Cuando hablamos de agricultura, es importante saber cómo se encuentra la constitución del suelo, la composición de la materia orgánica, para ver qué tanto tiempo de vida tiene este suelo si utilizamos un solo tipo de cultivo. Hay suelos que no están constituidos, ¿no? Su constitución no es como para cultivos, y más aún cuando hablamos de laderas, ¿no? Son muy susceptibles a erosionarse, y bueno, ya les comentaba yo lo que ocurre con un suelo que se erosiona. Algo muy importante también, y que va de la mano con todo lo anterior, pues es la vegetación y fauna que se tenga en los sitios. Entonces, tenemos que la vegetación y fauna que se encuentra en la cuenca, por lo menos en el estudio que se hizo, no está reportado para la cuenca un inventario real, ¿no? Un inventario que se haya realizado de fauna sobre todo, ¿no? Entonces, para la fauna es importante que sí sepamos que se encuentra la fauna, porque la fauna son indicadores de la calidad del ecosistema, ¿no? Si hay ciertas especies, como observamos aquí, que tenemos diferentes especies, bueno, tenemos aquí águilas, tenemos aquí una salamandra, ¿no? Algunos mamíferos, tenemos, bueno, ambistomas, y hay todo un listado de fauna, pero no la presenté aquí toda porque no tengo la certeza de si es un inventario o es fauna potencial. ¿A qué me refiero con fauna potencial? Pues fauna que simplemente está reportada históricamente hablando, ¿no? Que alguien en algún momento la hizo, o por su distribución potencial puede ser que esté ahí, pero no nos consta. La que les presento aquí es, sí, un inventario que se hizo, pero para un área natural protegida, el área de protección de recursos naturales de los ríos de Malacatepec, Tilostoc, que se encuentra pues prácticamente en toda la cuenca de Valle de Bravo y Amanalco, pero que de alguna manera tiene influencia en esta cuenca también. Entonces, estos sí son especies que se han encontrado ahí, pero no hay un inventario para la cuenca, el cual valdría mucho la pena, ¿no? Que se realizara. Pues, con todo lo que ello implica, realizar un inventario no es tan sencillo, pero una vez que se tiene, sirve de mucho, son indicadores finalmente. Entonces, bueno, aquí hay algunos, sí, hay reportados mamíferos, anfibios, reptiles, algunas aves, ¿no? Y con respecto a la vegetación, lo que muestro aquí es un mapa también que, dada la delimitación de la cuenca, de la vegetación que hay, que sabemos que la cobertura vegetal principalmente tenemos con esa cobertura vegetal
diferentes, esos bosques de pino, ¿no? De abies, que son los que dominan por el tipo de clima en la cuenca, pero también todo lo que vemos aquí de cafecito, son zonas de cultivo, ¿no? Lo que tenemos acá de verde, pues es toda la cobertura forestal, pero también lo que se presenta mucho es en zonas donde ya, lo que se ve aquí como anaranjadito, ¿no? Zonas que ya han sido o que han perdido su cobertura forestal o vegetal primaria, pues crece vegetación secundaria y esa vegetación secundaria finalmente pues solo viene a ayudar a que no se pierda ese suelo, pero ya no es vegetación, no se recupera, vamos, esa vegetación primaria y son las manchas que vemos aquí, que son indicadores de que hubo ahí algún proceso de deforestación, pero que no es tan grave porque no se ha erosionado del todo el suelo. Entonces, es la importancia de estos mapas, ¿no? que se generan. Ahora, dentro de la cuenca también hay algunas áreas naturales protegidas. Y esto es importante porque cuando hablamos de áreas naturales protegidas, pues estaríamos pensando que pues hay un doble interés, ¿no? O sea, el interés de la administración de la cuenca por ese recurso agua, principalmente, pero también con las áreas naturales protegidas que pueden contribuir a esta parte de los servicios ecosistémicos que brinda un sitio, ¿no? Un área natural protegida, pero también toda la biodiversidad que ella conlleva, ¿no? Entonces, dentro de la cuenca, alguna parte de estas áreas naturales protegidas no están todas dentro de esas áreas naturales protegidas dentro de la cuenca, ¿no? Entonces, está el Santuario del Agua y Forestal de las Presas Brockman y Victoria, ¿no? Que están en estos municipios. Y bueno, ahorita voy a esta parte de la competencia, ¿no? Por supuesto, el Santuario del Agua y Forestal Presa Villa Victoria, que se encuentra en Villa Victoria y San José del Rincón, y bueno, que es una parte importantísima de la cuenca, ¿no? El Parque Ecológico Bosencheve, parte de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, que esto es muy importante porque pues sabemos que la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, al recibir a esta especie migratoria, ¿no? Tiene los ojos muy puestos en ella, ¿no? Ahí está la lupa ahí puesta en ella porque pues hay intereses ahí internacionales, ¿no? De 3 países, ¿no? Dado que viene desde Canadá, Estados Unidos, llega a México, ¿no? Aquí pasa el invierno y es muy importante, es una reserva de la biosfera muy importante por esa razón y al tener una parte dentro de la cuenca, pues a esta zona, que es toda esta parte que observamos aquí, verdecita, eh, pues estaríamos pensando que lo que les mencionaba yo de la cobertura forestal y del cuidado de ese, que no haya pérdida del suelo, pues aquí no tendría por qué estar ocurriendo ello. Y bueno, no es lo ideal porque finalmente hay fragmentación hacia los demás sitios, pero ya es, pues hay cierta tensión que se está poniendo dentro de la cuenca y lejos de que sea o de que pudiera ser una contraparte, ¿no? Pues podría usarse más bien como pues como para jalar atención y tal vez recursos, que a veces es lo más complicado. Entonces, y hay otra que es la que les mencionaba, ¿no? Esta área de protección de recursos naturales del Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec, que ocupa varios municipios y que les decía yo es prácticamente toda la cuenca de Valle de Bravo y que para esta área natural protegida, también cuando se realizó este estudio tuvimos la oportunidad de pues reunirnos con los administradores, ¿no? de esta ANP, ¿no? con AN, para
pues poder amalgamar algunas situaciones que era necesario en pro de las dos cuencas, ¿no? Pero, pues esa parte estaba mucho más hacia la cuenca de Valle de Bravo, ¿no? Entonces, ahí la parte normativa, la parte jurídica es muy importante porque si se está prestando atención y tal vez recursos para el área natural protegida, tienen que impactar de manera directa también, o tendrían, ¿no?, a la cuenca. Entonces, por eso es importante esta área natural protegida en particular. Ahora, les comentaba yo de la competencia. Estas áreas naturales protegidas que dicen estatal, las administra CEPANAF. Y quiero comentarles que CEPANAF, pues si CONAN tiene pocos recursos, CEPANAF tiene muchos menos, ¿no?, para administrar las áreas naturales protegidas, pero además CEPANAF tiene la responsabilidad del zoológico de Zacango. Y una buena parte de los recursos se va hacia el zoológico de Zacango, y entonces las áreas naturales protegidas quedan desprotegidas, ¿no? O sea, ya no están protegidas, están desprotegidas, y pues la administración está por ahí vaga, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando no hay una atención y se está hablando de áreas naturales protegidas? Pues lo que ocurre es que las acciones que se llevan a cabo en esos sitios pues no están controladas de ninguna manera, y regresamos a la parte de la deforestación, del cambio de uso de suelo, de la pérdida de biodiversidad, y esto tiene un impacto más allá de solamente estos sitios. Entonces, son cuestiones ahí pues muy importantes, pero que están dejándose pues un poco o mucho de lado, ¿no? No, insisto, no están protegidas, están desprotegidas, y eso está impactando directamente a muchas otras situaciones, ¿no? El recurso agua, que es lo que le da ese eje a una cuenca, pero además toda la dinámica. Entonces, pues hay una serie de contrapartes ahí, contradicciones relacionado a esto. Por eso es muy importante hablar de las áreas naturales protegidas, ¿no? Porque están ahí dentro, pero deberían ser un instrumento para poder apoyar y trabajar en conjunto pues con una cuenca, ¿no? Y no de manera aislada. Ahora, otra parte muy importante es esta dinámica demográfica y esas características sociales, porque ya les comentaba yo que la cuenca pues es un sitio rural, ¿no? Y al ser esto, pues tiene características en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí hay un cuadro de datos, ¿no?, que se generó hacia el censo de INEGI de 2010, ¿no? Valdría la pena actualizarlo a 2020 para ver qué tanto sobre todo la población, el incremento de la población, o qué pasa, ¿no?, con esta dinámica poblacional. Y bueno, lo que vemos aquí hasta este censo es que en la cuenca hay un total de población, vean, de 120,000, casi 120,500, ¿no?, habitantes dentro de la cuenca. De esto se deriva que es importante que, no voy a presentar aquí todo ese análisis, pero es importante tener en cuenta que hay una dinámica dentro de la cuenca con la población que es económicamente activa, la población que se mueve, la población que migra, que solo es intermitente dentro de la cuenca, así como los servicios de salud con los que cuenta, los recursos que cubren las necesidades básicas con las que cuenta, etcétera. ¿Por qué? Porque toda esa dinámica de la población, de alguna manera, o tal vez de manera directa, impacta en, pues, todos los servicios ecosistémicos que recibe la población de la cuenca. Y estamos hablando de la población de la cuenca, pero no perdamos de vista que una buena parte de la captación de agua que tiene se va hacia la Ciudad de México, parte del Valle de Toluca, ¿no?, Valle de México. Entonces, es toda una dinámica ahí muy interesante, pero muy compleja también.
Entonces, tenemos aquí que para esta es una gráfica del crecimiento de población, ¿m? Y tenemos aquí que para Villa Victoria, que es este de acá, vean, el crecimiento de la población, pues ha ido incrementándose del 90 al 2010, que es como de donde se obtuvieron, o se hizo el corte, ¿no? Para esta gráfica, prácticamente de manera exponencial, ¿no? Villa Victoria, y ya vimos que Villa Victoria, pues tiene un buen porcentaje, ¿no? Dentro de la cuenca, ¿no? Prácticamente todo. Y tenemos a San José del Rincón, que parte de aquí. ¿Por qué San José del Rincón? Ajá, pues podríamos decir que de reciente creación, ¿no? Ajá, que por ahí, por cuestiones político-administrativas, se creó este municipio para poder, pues, abastecer bien los suministros ahí de administrativos, ¿no? Para el municipio propiamente dicho. Entonces, parte de aquí, por eso se nota aquí este crecimiento de población, pues todo se creó aquí. Y bueno, más o menos del 2000 al 2010, pues no se notó un incremento, pero sí para Villa Victoria, y eso es importante porque pues es la cuenca de Villa Victoria, ¿no? Y la dinámica ahí poblacional, pues es, valga la redundancia, muy dinámica, ¿no? Es muy interesante. Ahora, con respecto a la ocupación del territorio, ¿no? Y toda esta parte de los asentamientos de la población, pues tenemos que, como consecuencia de la gráfica que veíamos, pues hay una dinámica muy interesante, muy activa dentro de la cuenca, ¿no? Entonces, este crecimiento de la población, por ende, trae que se generen más residuos, se generen más contaminación o contaminantes al recurso agua, por ejemplo, y que la necesidad de este recurso agua pues sea mayor necesidad de recurso agua, mayor número de contaminantes que se generan, y entonces aquí es importante hacia dónde van estos contaminantes, cómo se desechan, ¿qué es lo que pasa con toda esta parte? No es suficiente con que ya no están en mi casa y lo demás no me interesa, porque impacta, y más aún si somos habitantes del sitio. Entonces, pues seguramente no es nuevo saber que pues este crecimiento de la población causa una contaminación importante a estos cauces de agua, ¿no? Que ya veíamos que tiene cauces importantes, y también todas estas cuerpos de agua que se presentan, pues se contaminan, y recordemos que todo esto pues se va a ir al subsuelo, ¿no? A todos los manantiales que haya, y se van a contaminar. Entonces, si es complicado un cuerpo de agua superficial contaminado, imaginen uno que esté en el subsuelo, ¿no? O sea, se contamina, y con todo lo que ello implica. Entonces, toda esta dinámica que tenemos aquí con estos recursos, pues tenemos que tiene una relación directa con, pues, cómo se encuentra la población ahí, ¿no? Porque si nosotros le preguntamos a la población, pues nos dice, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿a dónde los llevamos? O sea, ¿qué opciones tenemos? ¿No? Esa puede ser una situación. Y aquí tenemos, solo muestro esta gráfica que es de las viviendas que no disponen de los servicios básicos. Entonces, tenemos aquí que viviendas que no disponen de piso de tierra, viviendas que no disponen de luz eléctrica, ¿sí? Aquí va el número desde 2000 hasta 16,000. Viviendas que no disponen de agua entubada, vean cómo incrementa. Viviendas que no disponen de drenaje. Este es muy importante. Y viviendas que no disponen de ninguno de estos. Pero viviendas que no disponen de drenaje son el mayor número, y esto está relacionado directamente con toda esta dinámica de la contaminación, más algunas otras situaciones que se presenten ahí en la cuenca. También es importante
pues toda esta población con o sin servicios médicos dentro de la cuenca. Y bueno, aquí solamente voy a hacer énfasis en poblaciones que no tienen, que no son derechohabientes o sin derechohabiencia a los servicios médicos, ¿no? Y aquí tenemos, pues, un total de 39,500, ¿no? Hasta el 2010, insisto, que no son derechohabientes. Y bueno, sí podemos ver que un buen número tienen servicio o tienen acceso a algún tipo de servicio médico, pero estos, pues 39,500 no deberían estar, ¿no? O sea, no tienen ese acceso por diferentes situaciones. Y quiero comentar que para esta parte de salud, fue muy complicado obtener algún otro tipo de datos. Pudimos solamente acceder a los de INEGI, pero nos interesaba saber también cuáles eran las enfermedades más recurrentes, si eran estomacales, si eran por alguna situación de eh, recurrentes de alguna manera que fuera por contaminación del agua y fueran algún tipo de enfermedades por ahí bacterianas, que poder encontrar algún tipo de relación entre los hábitos, entre el agua que consumen tal vez y las enfermedades por las cuales acuden a los servicios médicos, pero esto es muy hermético. O sea, acudimos a algunos centros de salud y definitivamente no había manera de acceder a esa información, probablemente porque pues es información, sí, confidencial, se entiende completamente, pero hermético completamente, entonces pues no teníamos manera de acceder. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que acá en la parte de San Mateo Atenco, ¿no? Con el río Lerma, tampoco está totalmente comprobado, pero sí hay algún tipo de evidencia y por ahí algunos estudios que la contaminación de este río Lerma, que es realmente grave, ¿no? Ese río ya está, pienso yo, que perdido, ¿no? Tristemente, tristemente, pero que sí algunas de las enfermedades ya a nivel genético que se presentan, y cuando hablamos a nivel genético estamos hablando de que ya son hereditarias, ¿no? Incluso algún tipo de síndromes o de malformaciones, parece que ya tienen que ver con incluso el la cantidad de contaminantes que se respiran, ya no hablemos de tener cercanía con el agua, ¿no? Beberla mucho menos, eso ya no es un tema, pero ni siquiera de que me caí al río, ¿no? No, 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 o sea, de todo lo que se encuentra en el ambiente, ya hay alguna situación ahí, o sea, sí, ya hay algún indicio de que algo así está pasando, entonces es muy grave. Y algo así queríamos tener algún indicador, algo que nos dejara ver, ¿no? Si algo estaba pasando así. Pero bueno, insisto, fue imposible, ¿no? No difícil, fue imposible obtenerlo, hicimos el intento. Pero bueno, sí es importante aquí ya en principio ver que sí hay una población importante que no tiene acceso a los servicios de salud, ¿no? También tenemos que, pues, hay actividades, dentro de la dinámica económica, bueno, esas actividades primarias que son las principales, ¿no? Agricultura, ganadería, con diferentes actividades y tipos de cultivo, ¿no? Que, pues, son desde avena, trigo, papa, y bueno, el maíz es el principal. Em, Hay rotación de cultivos, ujú, pero nuevamente, cuando hablamos del cultivo, aquí hay algo muy importante. Hablamos de cultivos, pues los cultivos solían ser de temporal, ¿no? Con la época de lluvia, por eso es importante el climograma, pero también es importante que esto se ha venido modificando. Entonces, los cultivos de temporal, pues, pues ya no son de temporal, ya necesitan ese riego, y ese riego implica, pues, obtener el agua para el riego de los cultivos. Ajá. Y entonces aquí viene toda esa dinámica, ¿no? De cómo se obtiene el agua para el riego de los cultivos y
toda la dinámica que hay ahí por las concesiones de este recurso. Esa es también toda una dinámica muy interesante. Entonces, tenemos por un lado esta cuestión del riego y por otra que dependiendo del cultivo y si no hay esta rotación o los fertilizantes y lo agresivo que sea algún tipo de cultivo para el suelo lo puede llevar a erosionarse mucho más rápido que otro, ¿no? O con ciertas condiciones. Entonces, hay una serie de estudios, pues no recientes, ¿no? Que se han venido realizando, pues desde hace muchísimos años que tienen que ver con los cultivos ecológicos, ¿no? Agrocultivos, esto de la agroecología, que, que pues es lo que se está realizando hoy en día para ya no tener tanta agresión con los suelos, ¿no? Porque un tema es el agua, pero otro tema también es la calidad del suelo, ¿no? Y esta seguridad alimentaria de la que podríamos hablar en algún momento. Entonces, esto tiene que ver con los cultivos y con que no se pierdan esos suelos y no se erosionen, porque recuperarlos, insisto, es muy costoso, lleva mucho tiempo, entonces eso lo vuelve prácticamente imposible. Entonces se abandonan, los suelos simplemente se abandonan, ¿no? También, pues hay ganadería, ¿no? De diferentes especies y, bueno, toda la dinámica de la ganadería que también es muy importante, ¿no? Para con el impacto del suelo. Y como actividades secundarias, por aquí está principalmente el turismo, ¿no? Que al ser, yo creo que es algo potencial, es un potencial que tiene la cuenca, ¿no? Por ahí falta tal vez impulso, falta seguimiento, porque la cuenca, la presa misma da para esta parte de manera voy a utilizar la palabra sustentable, ¿no? Aunque siempre la utilizo con cierta mesura, ¿no? Pero de manera adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque la población, hay muchos ejemplos en el país de cómo un turismo bien manejado, un turismo en comunión con los recursos que se tienen, puede generar los recursos no sé si suficientes, pero tal vez sí necesarios para la población. Pero esto funciona siempre y cuando la población, la comunidad, lo quiera hacer. Ellos lo lleven a cabo, ellos tengan el impulso y el gusto por realizarlo. Si lo realizan externos, no va a funcionar nunca. Entonces, este es un potencial que sí se tiene y la otra es porque, bueno, pues de alguna manera es paso hacia Valle de Bravo, entonces, pues ahí está también aprovechar, ¿no? Esa parte. Entonces, bueno, está por ahí esa parte del turismo, pero todavía está, eh, pues todavía le hace falta todo ese impulso. Ahora, voy a hablar un poco del consumo de los recursos que se utilizan. No hay, aquí quiero mencionar que no hay datos específicos de pues, cuál es el consumo de este recurso agua, por ejemplo. Aquí hicimos un estimado de acuerdo a Semarnat, ¿no? El consumo promedio de agua potable por habitante, pues 264 litros. Entonces, se hizo ahí que no es la manera ideal, ¿no? Para ver el consumo de agua de estos litros diarios por todos los habitantes, solamente para tener un estimado de el promedio de litros que se consumen por el total de habitantes por día. Y vean, son muchísimos litros. Ajá. Muchos litros los que se consumen. Entonces, a lo mejor aquí haría falta afinar un poco cómo está este consumo de agua, pero lo cierto es que sí, hay un gran consumo de agua en la cuenca y esto se podría trasladar a cualquier, pues a cualquier sitio, ¿no? Para que nos demos cuenta de la cantidad, o sea, hacer consciente la cantidad de agua que consumimos para las diferentes actividades.
¿no? Y de entrada habría que consumir mucha menos, eso seguro. Los residuos sólidos son otro tema muy importante. Ahí estaba también todo ese tema cuando se realizaban las reuniones de cómo eran los residuos sólidos, cómo se recolectan, cada cuándo pasan, hay vehículos específicos para las rutas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentran esos vehículos para poder circular todo el tiempo que requieren? ¿No? Esos 5 vehículos con capacidad de 1.5 toneladas y compactadores, ¿no? Para recolectar la basura. Sin embargo, sí, pues por ahí nos comentaban que es un problema real la recolección de estos servicios porque pues no van a todos los sitios. Nuevamente estamos hablando de una zona rural, de zonas marginadas, donde no se recolecta pues la basura, ¿no? Estos residuos sólidos, y entonces esta recolección y la disposición son un problema muy importante. Ajá. Un problema en todos lados, pero un problema en la cuenca, ya que pues son estas zonas marginadas, estas zonas dispersas, pero que generan residuos, perdón, y entonces o los queman o los abandonan donde pueden, ¿no? O donde quieren, y entonces esto genera pues toda esta contaminación, ajá, que no solo les va a impactar a ellos si es que está cerca de donde viven, sino va a impactar a toda la dinámica de la cuenca. Entonces, los residuos sólidos son un tema sumamente urgente, ¿no? De atender en la cuenca, en muchos sitios, pero vean, aquí está una pequeña dato, ¿no? De que son 3 factores principales: crecimiento demográfico, que pues son ese consumo de bienes, ¿no? De todo lo que consumimos que yo creo que ni requerimos consumirlo. Ajá. Falta de educación ambiental, tal vez no es un pretexto el que pues no pasa el camión, yo los tiro donde pueda, ¿no? O sea, no me importa. Sí hace falta esa parte de la educación ambiental y que pues que no se, sabemos que, lo sabemos, pero tal vez mucha gente no lo sepa, que si se juntan los residuos, que si se combinan residuos, que si se abandonan, ¿no? Como lo que vemos aquí en la imagen, muchos de ellos van a tener reacciones químicas y van a generar otros compuestos químicos que van a ser más contaminantes que los iniciales. Entonces, pues esa es también una cuestión muy importante. Ajá. Hay un tiradero a cielo abierto para la eliminación de residuos que los alberga, pero es finalmente un tiradero a cielo abierto hasta este reporte. Y bueno, está también esta parte pues, un relleno sanitario en forma, ¿no? Con todas las medidas, hay toda una normatividad para los rellenos sanitarios, ajá, para construirlos y después para que se vayan disponiendo ahí los residuos. Y pues sobre todo para esta parte de los lixiviados. Nuevamente, todos esos lixiviados de los residuos se van a los mantos freáticos y toda esa agua que está en el subsuelo finalmente va a correr, va a salir a la superficie. Si se obtiene agua de estos mantos freáticos, que es parte de lo que hace el sistema Kutsamala, pues imaginen, ¿no? Que se puede realizar el proceso de potabilización para que se consuma, pero es mucha la energía, muchos los recursos que se invierten por esta falta de toda esta administración de la educación ambiental, de todo lo que ello implica, ¿no? Son muchos factores que están ahí en conjunto. Bueno, entonces, una vez que tenemos cuál es toda esta parte de la caracterización, pues cuál es ese diagnóstico, ¿no? Como cuando vamos al médico, sí, doctor, pues tengo esto, y me duele esto y me salieron ronchitas acá y me ocurrió todo esto. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿No? Entonces, ¿qué tengo y qué me tomo? Entonces, esta otra parte del diagnóstico, pues es el estado en el que se encuentra, les comentaba, de acuerdo a estos indicadores que utilizamos,
y cuál es el impacto que tiene. Entonces, para el agua, les voy a hablar de agua, de suelo y de biodiversidad, ¿no? Entonces, para el agua, pues ya les mencionaba yo los ríos que se encuentran, el río más importante, pero también uno de los más contaminados. Vean, porque ya que se utiliza para desalojar aguas provenientes de los drenajes, ¿no? De estos municipios. Ese uso de agua es irregular, pues no se logran satisfacer las necesidades de esos servicios en cuanto a su cantidad y calidad. Entonces, pues hay un déficit de este recurso. En San José del Rincón, en el municipio de San José del Rincón, pues estos problemas se van a generar porque las aguas pues van directo, se vierten de manera directa al río sin tratamiento alguno, ¿no? Y vean, pasa por San José del Rincón y posteriormente desemboca la presa Villa Victoria. Entonces, toda la dinámica que hay aquí, toda esta contaminación, desemboca a la presa Villa Victoria. Y todo esto se va recuperando a lo largo del cauce. Entonces, en Villa Victoria, vean, el río La Compañía, estas imágenes que están aquí son imágenes que tomó, el chico se llama Sergio, ¿no? Es licenciado en Ciencias Ambientales, que estuvo realizando algunas encuestas ahí en campo y bueno, tomó estas imágenes, ¿no? De cómo se encontraba los cauces del agua, ¿no? Esta es la presa. Entonces, este río La Compañía, pues se utiliza para descargar aguas residuales y se utiliza como abrevadero de animales, ¿no? Y vean, en ocasiones para lavar la ropa, ¿no? Esto sí lo vio, ya no tomó fotos porque, pues bueno, ya saben, tomar fotos a las personas sin su consentimiento, etcétera. Pero sí pudo ver Sergio, ¿no? Esta situación, ¿no? O sea, llegaba y me platicaba, no sabe qué es que sí, de verdad están lavando y de verdad yo veo que tienen ahí sus bolsas de detergente, ¿no? Comerciales. Y bueno, se iba, ¿no? Ahí al río. Con respecto a la presa, aquí hay algo muy interesante. Sí está contaminada, sí hay arrastre vean, pues fertilizantes, insecticidas, todo, casi lo que se nos ocurra. Pero lo que no hay de manera que nos costó mucho trabajo es cómo se encuentra la calidad del agua. Buscamos algún estudio, ¿no? Ya los recursos no nos daban para realizar un estudio de calidad del agua. ¿Cómo se encuentra? Un análisis fisicoquímico de la calidad del agua de la presa para realmente tener datos de cómo se encuentran con indicadores, ¿no? Ahí de la calidad del agua, desde los cualitativos hasta los cuantitativos, ¿no? Entonces, eso es algo que por ahí, pues por lo menos nosotros dejamos pendiente y esto ya también en un recorrido de campo que se realizó, pues la degradación de los afluentes, la avanzada erosión del suelo. Además, cuando hablamos de erosión del suelo que se encuentra cerca de los cuerpos de agua, pues está todo este arrastre, ¿no? De sedimentos hacia el agua y la formación de todas estas, de todo este arrastre que forma a veces grandes cárcavas, pues todo ese arrastre, todos esos sedimentos, pues se van hacia los cuerpos de agua. Entonces, cuando hablamos del recurso agua, pues esa vulnerabilidad que se tiene, pues los pobladores, ¿no? Ahí en unos cuestionarios que se aplicaron, a quienes se les aplicaron los cuestionarios, que finalmente sabemos que con esta parte pues es una muestra, pero nos deja ver qué es lo que piensa la población, es que sí han notado que, por ejemplo, la precipitación ha cambiado, ha disminuido, ya no es en las temporadas que regularmente era. Esto afecta a los cultivos. Les comentaba yo, para la agricultura de temporal tiene que utilizar de riego. Pero
no llueve, pero cuando llueve es con una gran intensidad. Y si la cobertura forestal, por un lado, no es sana o se ha perdido o se han generado alguna degradación, va a haber un arrastre, o sea, va a haber una erosión invariablemente. Y la otra es que en los cultivos, pues se va a arrastrar toda esta parte de los fertilizantes que se usan, se van a arrastrar y se van a ir a la presa. Entonces la gente sabe que esto ocurre, o sea, no se les tiene que decir, ellos saben que están conscientes de que esto ocurre. Entonces, saben también que este recurso, pues ya no lo tienen de calidad, ni en cantidad, pero mucho menos en calidad. Ellos lo saben, lo externan, pues. Con respecto al suelo, que está directamente relacionado con lo que les comenté, está afectado principalmente por el uso de esos productos químicos en las diferentes actividades agrícolas que se realizan. Los fertilizantes, los pesticidas, pues lo van deteriorando, ¿no? Provocan salinización y el suelo pierde sus nutrientes. Sabemos que con los fertilizantes que se utilizan, pues se le proporciona nutrientes en exceso al suelo para que tener una cosecha exitosa. Pero el suelo, los nutrientes propios del suelo, pues son muy agredidos, se agreden. Entonces, esos nutrientes a corto plazo, porque ni siquiera va a ser a largo plazo, a corto plazo se van a ir perdiendo. Entonces, este suelo se va adelgazando, va perdiendo la materia orgánica que tiene y después ya no podemos sembrar nada ahí. Y bueno, aquí tenemos algunos datos, ¿no? Que es del espesor, de cuántos centímetros, pierde la materia orgánica, se vuelve arenoso, ¿no? Y entonces, además, esto nos lleva a que hay sitios que se pueden generar grandes tolvaneras donde no tendría por qué haber tolvaneras. Hay zonas en la parte del sureste de nuestro país donde eran zonas de selva alta, con una gran cobertura forestal, que se erosionaron, que se perdió el suelo, y ahora son zonas donde se generan tolvaneras impresionantes, ¿no? Y cuando hablamos de esta cuestión de los contaminantes a la atmósfera, pues, por supuesto que hay factores importantes para que todas estas partículas generen esta contaminación, porque tengamos en cuenta que una vez que se elevan, pues el viento y las corrientes los van a arrastrar a otros sitios. Entonces, vean, o sea, es grave, ¿no? Es grave. Ya cuando se empiezan a generar tolvaneras por abandono de suelo donde había cobertura forestal, insisto, ya recuperar ese suelo es prácticamente imposible, pero eso tiene consecuencias, ¿no? Entonces, esto va de la mano totalmente con esa dinámica poblacional, con los residuos sólidos pues que se dejan ahí en el suelo, con el sobrepastoreo, la deforestación para agricultura, y bueno, toda esta parte del desmedido uso de componentes químicos. Y bueno, esta imagen que está aquí es pues un corte, ¿no? Aquí una pequeña imagen de cómo se está erosionando el suelo, ¿no? Aquí este ya es un suelo totalmente expuesto, salinizado, ¿no? Esto no es yeso, pues es un suelo que ya está salinizado y esto es una muestra de un suelo que pues ya se está perdiendo, ¿no? Y que además con la lluvia, por ejemplo, esto va a seguirlo arrastrando y va a formar grandes cárcavas, ¿no? Entonces, esta parte de la vulnerabilidad del suelo, pues, es otro ejemplo, ¿no? De los efectos de este cambio climático, que de alguna manera ya se pueden observar de manera indirecta, si así lo queremos ver, dentro de la cuenca, ¿no? Entonces, pues, se fragmenta, y además podríamos pensar, bueno, pues a los habitantes de la cuenca, pues total, ¿qué más les da si impacta con esto del cambio climático y ya no es un sumidero de carbono, que es un beneficio para todo el país y para todo el mundo, ¿no? Ya cuando lo vemos de manera global. Pero se va perdiendo toda esta cobertura forestal. Los suelos como tal son sumideros de carbono. Entonces,
si nosotros lo vemos ya de manera un poco o desde afuera, ¿no? De lo que ocurre con este cambio climático, pues lejos de estar contribuyendo a que sean sumideros de carbono, es lo contrario, están generando esos gases de efecto invernadero que tienen que captarse en algún lado, de algún modo, ¿no? Entonces, esto es algo que se comenta mucho a nivel internacional, que cómo es posible que sitios como estos, que deberían tener atención muy importante porque funcionan con una dinámica que nos están brindando beneficios a quienes no vivimos ahí, ajá, que que funcionan como estos sumideros pueden funcionar como estos sumideros de carbono, que es un beneficio y es un tema a nivel internacional. ¿Cómo es posible que estén tan abandonados por diferentes instituciones, no? Ese es como la gran llamada de atención que de pronto, existe, ¿no? ¿Qué hacer en esa parte? Porque muchas veces podemos pensar, pues, que den opciones. Es muy fácil decir que está toda esta dinámica y que si los fertilizantes y que si los residuos, pero entonces, ¿cuál es la respuesta, no? Que para allá vamos y vamos a ver que ahí se quedó esa parte como, y luego, ¿no? ¿Qué hacemos con todo ello? La biodiversidad, bueno, como consecuencia, pues tenemos que, pues, aunque en muchos sitios se observa una cobertura forestal desde afuera, ¿no? Desde la orilla, importante, cuando ya vamos analizando eh, por sectores, por estratos, ¿no? Por cortes, la vegetación, encontramos que o está enferma o son árboles muertos en pie, ajá, y que ya no están cumpliendo ninguna función. Entonces, eh, hay plagas, hay enfermedades, ajá, hay a los diferentes especies, ¿no? Tipos de bosques que pues requieren mucha atención también, ¿no? Y que el combatir estas enfermedades y estas plagas es darle un seguimiento eh, periódico y requiere recursos, además, ajá, recursos económicos. Entonces, bueno, pues todos estos efectos, aquí van a encontrar más de una vez esta parte del cambio climático, porque de alguna manera estos efectos del cambio climático, del cambio global, ¿no? Impactan, son indicadores, estas enfermedades, la pérdida de la biodiversidad, en algunas ocasiones son indicadores de todos estos efectos globales, ¿no? Que ocurren. Entonces, ya cuando sumamos todo, ya cuando sumamos todos los factores, ¿m? Pues se nos enchina la piel, ¿no? Porque decimos, entonces, ¿por dónde empezamos, no? ¿Qué hacemos con algo que se debió haber ido atendiendo en su momento? Ahora, ¿qué hacemos con toda esta situación? Con el cambio climático, bueno, pues ahí hay todo un tema, ¿no? Y entonces la biodiversidad, pues es completamente vulnerable, ¿no? Tiene toda esta vulnerabilidad porque si hay problemas con el suelo, si hay problemas con el agua, si la vegetación está enferma, si hay cambio de uso de suelo, pues hacia dónde se va, ¿no? ¿Qué pasa con esta biodiversidad? Hay especies que son más frágiles que otras, ¿no? Algunas se pueden mover de nicho, ¿no? Se pueden mover de casa y bueno, no les va a afectar tanto, pero hay otras que no tienen opción y que entonces, como los anfibios, por ejemplo, los anfibios se contamina el agua, ajá, y, y desaparece, no tienen opción de irse a otro lado. Y si además los cuerpos de agua cercanos están igual de contaminados, no tienen opción y cumplen funciones ecológicas muy importantes. Y yo como bióloga siempre digo, y yo estoy convencida de ello, las especies, además de que tienen una función ecológica, además de que nos brinden algún servicio ambiental, por el simple hecho de estar, por el simple hecho de que esté esa especie
conviviendo con nosotros en el planeta Tierra, tiene derecho a estar, tiene el mismito derecho que nosotros. Ajá. ¿Sí? Ya cuando lo pensamos como nosotros, como una especie más, y decimos, bueno, pues ese humano, ¿por qué está aquí? Pues total, lo mismo da, ¿no? Se muera. Ah, ¿verdad? Ya no, ya no nos gusta. Lo mismo es con las especies. Entonces, como buena bióloga, pienso eso, ¿no? O sea, que tienen el derecho a permanecer. Entonces, no nos debe dar igual que se extingan las especies. O que se pierda una población de especies. Y bueno, ¿no? Cumplen servicios ecológicos muy importantes. Y el agua es uno de ellos. Entonces, todos estos cambios que se presentan, por supuesto que van a impactar de manera directa, y las consecuencias de la pérdida de las especies de una población por la fragmentación de su hábitat, las vamos a tener al corto, mediano, largo plazo, las vamos a tener como humanos en algún momento. Las vamos a padecer, ¿no? Entonces, si ya tenemos todo esto, si tenemos un diagnóstico y ya vimos de todo lo que se adolece, de todas las necesidades, yo por ahí hablaba la cuestión de la educación ambiental, ahorita en mi profesión docente también, he tenido la oportunidad de ya varios años impartir la materia de educación ambiental, ¿no? Y entonces eso me ha llevado a que tampoco es tan simple, ¿eh? O sea, podríamos decir, pues es que acá, ay, pues que hagan educación ambiental, pues es que es lo que se necesita, pero tampoco es tan simple, pero no es imposible. O sea, hay mecanismos, hay estrategias para tal vez apoyar por esa parte a la población y hacer algo, ¿no? Entonces, esta respuesta que son pues esos instrumentos, ¿qué hay? ¿Qué hay para responder a lo anterior? Y les decía yo, aquí es donde, pues, ¿no? En el documento que se generó hay una serie de normas desde la Constitución, desde las normas, la LEGEPA, muchas de ellas, ¿no? Que por supuesto no les voy a presentar, pero que pues ahí están, ¿no? Lo que les voy a presentar es más bien son cuestiones un poco más locales que se han realizado, esas medidas para mejorar el medio ambiente y por supuesto la calidad de vida de los habitantes. O sea, va de la mano. No quiere decir que el medio ambiente tiene que estar bien a costa de la calidad de vida de nosotros. Es uno consecuencia de la otra. Si el medio ambiente, si la calidad de los recursos naturales es adecuada, nosotros vamos a tener una buena calidad por la obtención de esos recursos. No podemos esperar tener una buena calidad de vida a costa de la pérdida de los recursos naturales, porque tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias. Y ahorita estamos padeciendo una, que es el coronavirus. O sea, por ahí hay estudios de toda esta parte ¿por qué? O sea, ¿qué pasó con todo esto? Es otro tema muy interesante, pero sí es un reflejo de que no estamos conviviendo de manera adecuada con la naturaleza y en particular con la biodiversidad, ¿no? Ahí nos estamos metiendo en terrenos que no deberíamos, no tendríamos por qué, ¿no? Entonces, hay una serie de acciones que se han llevado a cabo eh, como respuesta, ¿no? Y bueno, hay por ahí programas de restauración, ¿no? Pues por aquí otra atención a esas demandas, la necesidad de restaurar áreas degradadas, ¿no? Programas de reforestación, de restauración a nivel de microcuencas, ¿no? Vean, más restauración forestal, ¿no? Y de manera más o menos periódica. Por aquí está, en el 2009, toda esta es información que pues nos hicieron favor de proporcionarnos ahí con la cuenca, ¿no? De las acciones que se han realizado y que bueno, lo que hicimos aquí fue sintetizarla, ¿no? Integrarla también. Pues esas prácticas, donde se realizan esas prácticas productivo-conservacionistas, las obras, para que se realicen de manera adecuada, el mejoramiento de la calidad de agua, ese saneamiento de la cuenca. Y bueno, vean aquí diferentes etapas, ¿no? O sea, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, ¿no? Continuidad a esta parte de las acciones para las microcuencas, ¿no? En conservación de estos recursos.
Entonces, sí, lo que vemos aquí es que la médula, el eje medular de estas acciones y un poco lo que presento es esos recursos, agua, suelo y recursos naturales, vamos a llamarlos así, ¿no? Con la biodiversidad. O sea, se están perdiendo, están siendo impactados, son vulnerables, pero ahí estamos desafortunadamente, ¿no? O sea, y la gente lo sabe, la población lo sabe además, ¿no? No están ajenos totalmente a esta parte, ¿no? Bueno, aquí tenemos, ¿no?, esta parte de la planta forestal, ¿no? Con probosque, con los viveros, para reforestación, plantaciones forestales. Este es todo un tema también, ¿no? De la reforestación. Habría que ver cuáles reforestaciones realmente han sido exitosas a largo plazo. Uno no ve una reforestación exitosa en 2 años, en 3, ¿no? A largo plazo, que cumpla esa reforestación con los servicios ambientales originales, ¿no? Con los que cumple. Con la parte de la calidad del suelo, de esa recuperación del suelo. Entonces, habría que empezar por ahí, o sea, la calidad del suelo da para la reforestación o comenzamos por restaurar el suelo. Ujú. Ese es otra cuestión muy interesante, que por eso, pues, no se avanza tal vez en esta parte, ¿no? Em, Restauración de las microcuencas, si ven aquí están pues datos, ¿no? Se reforestaron tantas hectáreas, pero aquí lo importante, lo interesante es ver ese, pues qué pasó con esa reforestación. ¿Mm? Hay una zona dentro de una ANP en Aculco, ¿no? Que tuve la oportunidad de estar con una tesista allá y fuimos a visitar justamente porque estaba dentro de la ANP una zona que se reforestó. ¿Mm? Y ella, como es de allá, pues sabía cuando se reforestó y sabía un poco la historia, y la fuimos a visitar, y eran puros árboles muertos en pie, casi como los plantaron, ¿no? Amarillos, pero pues ya estaba la foto de que se reforestó dentro del área natural protegida. Entonces, pues estaba aquello totalmente abandonado, ¿no? Entonces, es esta cuestión de dar seguimiento y de manera gradual. Es costoso, se requiere personal, eh, se requiere interés, ¿no? Se requieren de muchos factores, pero si se realiza de manera adecuada y de manera gradual y donde se requiere de manera urgente, seguramente puede prosperar, ¿no? Sin que sean grandes extensiones en un principio. Entonces, bueno, este es otro tema del pago por servicios ambientales que es un programa que se implementó hace muchos años, precisamente para, eh, pues, invitar con algún estímulo a los propietarios a que, pues, conservaran sus bosques para que cumplieran con esos servicios ambientales, lejos de talar, ¿no? Pero bueno, ahí está el otro tema de la tala ilegal. Bueno, rápidamente, aquí no voy a leer todo, pero estos escenarios se generaron a partir de las encuestas que aplicó Sergio en su estudio que realizó en campo, ¿no? Entonces, hizo estos escenarios, pues, tendencial, deseable y factible para los recursos agua, suelo y biodiversidad, ¿no? Entonces, ese escenario tendencial no es otra cosa más que hacia dónde vamos si seguimos igual, ¿no? Deseable, pues, lo que se debería realizar y factible, pues, lo que se está haciendo, ¿no? La realidad. Entonces, en ese escenario tendencial, pues, se sabe que hay irregularidades con el uso del agua, ¿sí? Que continúan esas irregularidades y, pues, que hay un déficit, ¿no? De este recurso en la cuenca en cuanto a la obtención del recurso, ¿no? O sea, la calidad y la cantidad de la que se tiene acceso a ese recurso. Ujú. La deforestación, la tala clandestina, ¿sí? Continúa esa parte. Y bueno, en esos diferentes escenarios, pues tenemos que lo que se requiere, dado este escenario tendencial, es
que esa cantidad y calidad del agua, ¿no? Se regule ese servicio, se regulen esas demandas, ¿m? Y pues evitar que los drenajes de aguas residuales vayan hacia los cuerpos de agua, ¿no? Eso es lo que se tiene que atender, vamos, a qué es a lo que se sugiere, se recomienda que se ponga atención en principio, ¿no? Y eso, como consecuencia, ayudaría a, pues, que se fueran mejorando algunas otras situaciones que también se encuentran ahí importantes, ¿no? Que atender. Con respecto al recurso suelo, bueno, pues tenemos que, derivado de estos cuestionarios, saben que se ha incrementado la población, que hay desmontes para los cultivos, que además no solamente es en zonas, en valles, pues, en zonas planas, también en zonas con cierta pendiente, y eso es mucho más grave, ¿no? La zona urbana, por el incremento de la población, incremento de los productos químicos, o sea, la tendencia es esa, que se siguen utilizando, o sea, no se ha encontrado, no se observó que sí se utilizaban, pero ya se utilizan menos, a veces más, a veces menos. No, siempre más, o sea, hacia allá va la tendencia. Y pues la parte de los residuos sólidos, ¿no? Lo que les comentaba de ese tiradero a cielo abierto, de que se dejan los residuos en cualquier sitio, ¿no? Ese escenario deseable, ¿no? Pues que se atienda esta parte del desmonte, pues ese uso de los productos químicos, ¿no? Que se vaya reduciendo, que se vaya reduciendo la contaminación, ¿no? Y bueno, que en lugares donde hay una cierta pendiente, pues que simplemente que no se cultivara, porque ya el suelo de por sí, en el hecho de quitarle la cubierta forestal, pues es agredido, ¿no? Y hay una agresión ahí. Bueno, con respecto a la biodiversidad, pues es esa consecuencia, ¿no? Esa consecuencia eh, del, de la deforestación, del mal uso del agua, ¿no? Del suelo, y que entonces, pues sí hay una pérdida de esa masa forestal, por lo tanto de biodiversidad, y por lo tanto de esas enfermedades, ¿no? Forestales. Y bueno, pues deseable pues que haya participación por parte de los responsables, ¿no? De los gobiernos, de los municipios, y que se pusiera atención. Pareciera que, fíjense que cuando platicábamos con la maestra Dolores, ¿no? La representante de PENUMA, pues platicado, ¿no? Así como de pronto incluso ella lo planteaba, pues parecía que no era complicado, ¿no? O sea, sí se requieren recursos, por supuesto que se requieren recursos, pero se debería pensar en que esos recursos que se requieren tienen que ir para soslayar a largo plazo toda esta dinámica, mal dinámica que tiene a la cuenca como la tiene, ¿no? Con toda esta problemática. Que si se invierte de manera adecuada, yo creo que ese es el gran problema, ¿no? De manera adecuada y se van remediando, se van restaurando, se van implementando acciones donde es necesario, que finalmente era el objetivo de este estudio, donde se requiere atención inmediata, cuál puede esperar, cuál si se atiende primero, como consecuencia a beneficiar a lo que sigue. Por eso el uso de estos indicadores y por eso, pues, toda la dinámica y logística que se llevó a cabo para este estudio, ¿no? Que se realizó. O sea, ¿dónde se requería atención? Y pues que en principio el gobierno del estado, que finalmente fue quien lo solicitó, aquí, porque tal vez no sabemos por dónde empezar, a ver, más o menos dónde empezamos, ¿qué urge? Entonces, urge la parte de los residuos sólidos, urge que no se viertan
el drenaje a los cuerpos de agua. A ver, entonces, ¿qué vamos a hacer para que no se viertan el drenaje a los cuerpos de agua? A ver, vamos viendo cuáles no tienen drenaje, dónde, a ver, casi llevarlos de la mano aquí, y entonces se va atendiendo. Y eso de la mano con una buena propuesta de educación ambiental, gradualmente podría ir surtiendo resultados. El problema es que de pronto queremos que todo se resuelva de una sola vez y con pocos recursos, y eso no ocurre en ningún lado, ¿no? Y mucho menos con todo el impacto que ya tengan ciertos recursos. Bueno, finalmente, pues ya adelanté las conclusiones, ¿no? El crecimiento de la población, pues es importante, ¿no? Los contaminantes a los diferentes cuerpos de agua, ¿no? A la presa, que ya comentaba yo que puede ser un buen atractivo, podría ser un buen atractivo turístico. Ajá. El suelo, por los fertilizantes, pesticidas. Y entonces, estos indicadores que se propusieron por la metodología ECO, proporcionada por PENUMA, que se ha probado en otros países incluso, pues se evaluaron estos impactos al medio ambiente en la cuenca, ¿no? Y bueno, ya les comentaba cuáles son. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Ahí pues está mi correo con todo gusto. Estoy, pues yo encantada, es algo que me gusta mucho participar, me gusta mucho pues en lo que yo pueda apoyar desde la academia, ¿no? Estoy completamente convencida de que tenemos que aportar algo, de que podemos aportar algo, y siempre los estudiantes, mis estudiantes, como son jóvenes con toda la energía del mundo y están convencidos de que pueden cambiar al mundo, están siempre dispuestos a hacer algo, ¿no? A poner su granito de arena. Entonces, pues estamos encantados. Y pues muchas gracias. Gracias, Hugo. Sería todo. Ok. Muchas gracias, Ruth. Muy completo tu presentación, abarcando grandes temas, muchos medulares. Tengo varias preguntas, espero no abarcar más tiempo del que ya tenemos y hacerte algunos comentarios, pero la verdad es que muy enriquecedor, muy enriquecedor. Yo ya había leído el trabajo de tesis y sí me llamó la atención. Fue, de hecho, una de las razones por invitarlos a que pudieran exponer este trabajo. Y quiero comentarte, concuerdo prácticamente en todo. No hay mucha discrepancia, a lo mejor números pueden variar dependiendo la fuente, dependiendo del año, y estoy completamente de acuerdo en cuanto a la dinámica poblacional. Tú tienes datos de Villa Victoria, pero San José del Rincón no anda tan mal, ¿eh? O sea, si bien es cierto, es un municipio de reciente creación donde no tenemos antecedentes de cuál fue su tasa de crecimiento, la cuenca como tal, porque yo estuve sacando resultados por localidad, entonces andamos arriba del 3%, que es una tasa muy alta de crecimiento con relación a la que se encuentra en el estado y a nivel nacional. Entonces, esto del crecimiento poblacional, ya le he comentado, me parece que en otra videocharla, y esto me lo comentó una regidora, que se detonó mucho a raíz de estos problemas de apoyo social en donde se les entregaba cierto dinero por los hijos que tuvieran, y pues mucha gente lo único que hizo fue tener hijos y se incrementó increíblemente la tasa de crecimiento. Ahora ya se están pagando las consecuencias porque pues ya no sé si se está entregando ese dinero, la verdad, pero pues ahora hay que ponerle, la familia le tiene que poner, ¿no? Entonces, pero sí fue un boom, un estallido de crecimiento de la población, y es algo que se tiene que atender porque a fin de cuentas son necesidades, a la larga tienen que buscar alguna casa, y pues esto sigue, y esto no solamente en la cuenca, sino a nivel nacional, es un problema que ya se ha dejado de atender, ¿no? Entonces, algo que me llamó la atención, y increíble, bueno, el acceso a la información todavía no es tan libre, esperemos que ahora ya se pueda. Estabas hablando de casi 40,000 personas que no tienen acceso a servicio médico. Y la otra es la problemática que tuvieron para poder obtener la información, ¿no? Eso es increíble,
que un tema tan delicado como es la salud no se puedan tener datos estadísticos confiables, porque si bien es cierto pueden aparecer datos, pero hay que checarlos, hay que verificarlos, que se tengan en cuanto a los grandes problemas de salud que pueda haber, que seguramente será cuestiones respiratorias en invierno que se agudizan. No hay que ser mago, yo vivo allá, ya sufrió de los 1000 demonios y normalmente se incrementa mucho este tipo de enfermedades. Y la otra son las gastrointestinales por cuestiones de la calidad del agua. Ese dato sería muy interesante poderlo tener, ¿no? Y es un pendiente que también tenemos nosotros de poderlo tener. Y luego la otra, y la gran paradoja es, habiendo tanta agua en la cuenca y que no se tengan terrenos con agricultura de riego. Es increíble, increíble que habiendo tanta agua no se tenga cultivos de riego y se esté dependiendo de cultivos de temporal. ¿Qué puedes comentar al respecto, mi querida Ruth? Pues mira, ahí lo que nosotros encontramos y lo que escuchábamos, ¿no? Con pues las reuniones que tuvimos, era esa cuestión de, pues no solamente pueden tomar el agua de donde quieran, ¿no? O sea, no puedo llegar y conectar una manguera, por decirlo de alguna manera, y ya riego, ¿no? Hay una cuestión ahí interesante de esas concesiones, o sea, tú puedes tomar el agua, pero tú no, pero tú sí tanta, no, pero ya te la llevaste de acá. Y sí, o sea, era esa cuestión de que nosotros también decimos, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con toda esta situación de, pues si ahí está el agua? Esa era una cuestión, o sea, con las, pues ahora sí que de quién era cuál y de cuál podían tomar esa agua. Y la otra era de esa, el agua que los habitantes podían utilizar, ¿no? O sea, no podía ser el agua para el riego, ¿no? O sea, no la podían tomar de donde quisieran y tampoco la podían utilizar para las casas, o sea, eran dos cuestiones ahí importantes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues por la calidad, una, podían ir a la presa por ella, pero era imposible, ¿no? Algo les iba a dar. Y aún así, por ahí recuerdo en una reunión que tuvimos que había poblaciones que lo hacían porque no tenían opción, ¿no? Entonces, era esa cuestión. Y también sabemos que, bueno, para el riego, ¿no? ¿Qué tipo de agua se estaba yendo para el riego, ¿no? Suponiendo que así fuera, con esa calidad del agua, ¿no? Entonces, ahí había todo un tema de esa obtención del agua, ¿no? Que de quién era, y pareciera que el agua, aunque esté en la cuenca, no es de los habitantes de la cuenca, ¿no? O sea, ¿a dónde se está yendo? O sea, se está utilizando con esa calidad del agua, ¿no? La calidad del agua, pues ahí tenemos toda la parte del sistema Cutzamala, ¿no? Que nos llega, yo luego les digo a mis estudiantes, ¿no? Este sistema Cutzamala, yo dependía un poco de esa agua, ya no, ya ahora la que donde tienen su casa, pues ya no dependemos de ese suministro, pero pareciera que esa agua, pues no la utilizan ellos, no con la calidad, ¿no? Que la requiriera. Entonces había ahí todo un tema también de esa obtención del agua y de no poder utilizarla para los riegos, porque no es tan simple tomarla y regar, ¿no? Ya no tenemos, ya no obtuvimos esa información de cómo está toda esa parte de quién puede utilizar el agua para riego en qué momento, ¿no? O sea, que no pueden regar tan fácil, ¿no? Y eso parece que no es solo en la cuenca, ocurre pues no sé si casi en todo el país, donde se tenga que utilizar ese recurso, ¿no? Por las concesiones que hay, ¿no? Del agua. Entonces, pareciera que esa es una de las razones, ¿no? Por las cuales no está toda esta situación de, de tener esos terrenos de cultivo sin ese problema y de no depender del agua de temporal o utilizarla de riego, pero también habría que ver la calidad, ¿no? Del agua que se utilice.
Sí, es correcto. Fíjate que en el tiempo que llevo allá entiendo que nada más hay, por decirlo así, 2 unidades de riego al parecer, y que viene el agua de la parte alta en la presa Los Coyotes, y sí son muy celosos del agua, ¿eh? O sea, ahí sí, pues son la única unidad de riego, por decirlo así, en la cuenca, entonces son los únicos bendecidos, pero aún así nunca, no he querido tocar ese tema porque es un tema delicado que hay que tener que cuidado. Las concesiones es otro, no es nada más en la cuenca, ahorita las concesiones a nivel nacional es un problema, hay mucha falta de transparencia, hay mucha corrupción en la entrega de concesiones, no se sabe cuántas se tienen, si tú revisas el RECDA y ves la información que tiene ahí, tiene muchas deficiencias, más cuando quieres ubicar el punto, todas esas coordenadas geográficas están muy, muy mal. Bueno, quiero tocar tu tema, Ruth. Hablaste, y creo que ahí también coincidimos con el turismo. Es una zona, la verdad, muy, muy bonita, con unos paisajes increíbles, con unos miradores ocultos por ahí, que tienen increíbles también, pero todo se queda en potencial. Yo he calificado el turismo de Villa Victoria como un turismo desordenado y en determinado momento elitista. Elitista no para el turista, sino para el que lo ofrece, porque si bien es cierto, la presa es una propiedad federal, entre comillas, la podría utilizar cualquiera, solo algunos, y normalmente son particulares, los que están sacando jugo de hacer algún desarrollo, y quiero pensar que sin los permisos correspondientes, tanto de impacto como de concesión de derecho de uso o de obra, están haciendo ahí aprovechamientos. Y aunque tengo algunos buenos amigos ahí, discúlpenme, pero, y lo hemos comentado alguna vez, sí hay un turismo muy desordenado, y la otra es que no ha habido el suficiente interés de las autoridades por potenciar ese turismo, porque tiene paisajes increíbles. En el propio vaso del embalse o de la presa ya es un atractivo de por sí, pero sí está muy descontrolado. Entiendo que las lanchas turísticas no están acotando o no tienen los permisos correspondientes, que van más allá en el sentido de seguridad, que afortunadamente no pasa nada y no queremos que pase, pero pues sí había que ahí meterle un asunto de ponerse de acuerdo, apoyar a los propietarios de las lanchas, porque no es un trámite fácil en cuanto a la regulación. Entonces, se han hecho algunos ejercicios de potenciar o de incrementar el turismo, pero la verdad es que también no da para más. O sea, he hablado con gente de las licenciaturas de turismo, y pues es para visitar un día, y a veces hasta te sobra tiempo. O sea, en un día, por las grandes distancias que tienes que recorrer, no da para más. Entonces falta organizarlo, falta estructurar la parte de turismo, que sí tiene un gran potencial. Otra cosa que te quería comentar, cuando hablaste de las cifras de agua potable por habitante, 269 litros, ¿no? Hay un estándar por ahí, no recuerdo la fuente, que habla que para la población rural se estima que son 110 litros de agua por día, por persona. Un sondeo rápido que hice, fíjate, ese es para la población rural. Para zonas residenciales muy lujosas andan 500, que tranquilamente lo llegan. Bueno, en Villa Victoria el dato que saqué es que no llega a 100. O sea, estamos muy por debajo del mínimo requerido para una población. Andamos alrededor de 93, 94 litros por persona al día. Entonces, muy por abajo del estándar. Eso es en cuanto a cantidad. En cuanto a calidad, pues aparte de que no sabemos, porque no hay datos, no hay información, sí deja mucho que desear, yo creo, el agua que se está aprovechando. Y otras cuestiones que te quería comentar, porque tocaste varias, el tema de la basura. Fíjate que cuando hablaste de áreas naturales protegidas, yo les llamo áreas naturales protegidas de papel y doble papel. Las de papel, no, la reserva de la biosfera, tal vez por la atención que tiene nacional e internacional, es de las que han venido trabajando de mejor manera. Después le seguiría el área, y con todo respeto para los amigos de la CONAM lo digo, el área porno, que es el área porno por no ponerle otro nombre que está larguísimo,
Sí, sí, sí. Es increíble, pues, a lo mejor resumirlo ayudaría un poco, pero bueno, en el área de protección de recursos naturales de Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoqui, Temascaltepec. Ahora entiendo, por los recortes de presupuesto, la oficina se ha mudado de Valle de Bravo, me parece que a Toluca. Entonces, imagínate todo el problema que van a tener. Esa es la otra área que de una u otra manera ha venido trabajando, pero las que yo le llamo de papel son Bosencheve, que está decretada, y párale, no hay más. Ese parque nacional, entiendo por lo que me comentaron algunos pobladores, tiene restricciones en cuanto al aprovechamiento forestal por el puro decreto, aunque no tenga programa de manejo, no tiene programa de manejo. Entonces es un área que estaba decretada, la quisieron desaparecer, la quisieron derogar el decreto. Nosotros pedimos hagan una conversión ahí, cambiarle la categoría, porque lo interesante de Parque Nacional Bosencheve lo hace en la carretera Zitácuaro, pues son árboles increíbles, grandísimos, pero nada más están al lado de la carretera. Cuando te metes al parque, zonas de cultivo, párale, o sea, se acabó. Pero muy adentro hay dos cuerpos de agua, que son las lagunas del Carmen, que funcionan, lagunas naturales, lagos naturales, pero que retienen agua y alimentan a varios manantiales que están tanto en la cuenca de Villa Victoria como en la cuenca de Tilotros. Esa es la parte tal vez más importante de Bosencheve, ¿no? La parte hidráulica. Pero la otra que yo le llamo la de doble papel es el Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal, Presa Villa Victoria, porque tiene decreto y tiene programa de manejo, y ya está ahí, no más, no hay más acciones. Increíblemente, bien lo dijiste, Sepanaf carece de muchos recursos, y ya de por sí la de nivel federal carece de recursos, la estatal está más fregada, y los pocos recursos que tiene, mucho los invierte en los zoológicos que tiene que atender, ¿no? Pero te voy a comentar una experiencia que pasó cuando se quiso promover los rellenos sanitarios al interior de la cuenca. ¿Qué crees que pasó? Sacaron la normatividad de que es parque estatal y no se permiten los rellenos sanitarios. Para eso sirvió el decreto y el plan de manejo. Pero sorpresa, en Valle de Bravo, que está el área natural protegida de carácter federal, hay un relleno sanitario. ¿Cómo es posible que se haya hecho eso? O sea, por la zonificación que pasó, o sea, por cuestiones hidráulicas, es exactamente lo mismo. Entonces ahí empiezas a ver cómo se empieza a jugar con la ley. Y dices, bueno, por eso yo le llamo doble papel. El área natural protegida es un papel nada más. En la realidad, y tú lo has visto, es otra. Entonces, es increíble. Y la otra que manejas de Presa Brockman y Villa Victoria está más al norte. No he checado la poligonal, pero dudo que llegue hasta la cuenca, ¿no? Pero también es interesante. Entonces eso fue con relación al tema de la basura. Y la otra es la cantidad de agua en la presa, o sea, los estudios de calidad de agua. Con agua ha venido haciendo, no sé si todavía lo sigo haciendo, varios muestreos de carácter mensual. Inclusive contrataba a una empresa, tenía, si no estoy mal, 40 puntos de muestreo. No he podido acceder a ellos, espero que con el nuevo gobierno nos puedan dar esa información. Pero la otra es que hubo un trabajo, y espero que lo podamos presentar aquí en las charlas de una ingeniera de una tesis también, que hicieron un estudio espacial y temporal de la calidad del agua utilizando imágenes de satélite, combinándolo con muestreos. Y bueno, sí cambia en la temporada de secas con la de lluvias. Obviamente en secas se concentra más la contaminación, en lluvias se diluye, pero la parte que es increíblemente asquerosa es la que está la cercana a la cabecera municipal de Villa Victoria, que es Las Peñas. Ahí sí está alarmante en cuanto a contaminación. En cuanto a eutroficación, pues prácticamente está pareja, ¿no? Porque son dos situaciones diferentes. Te lo quería comentar porque sí existe esa información. Y lo de la erosión, ese es uno de los principales problemas desde el punto de vista de Conagua, porque obviamente se viene asolvando la presa, y hay algún dato ahí de este trabajo que citabas que hizo Conagua, de que se pierden 80 toneladas al año por hectárea en 50% de la superficie. O sea, increíble la pérdida de suelos.
Eso es por puro arrastre. Aparte hay que, comentaste lo del cambio de estas afectaciones del cambio climático, cada vez se notan más tolvaneras. Es increíble, en los meses de marzo, abril, mayo, el gran número de tolvaneras, pero ya de carácter, diría alguien, el dedo de Dios, ¿no? O sea, ya son algo monstruosas, o sea, que sí, ya son cosas serias, ¿no? Y cuando hablas de cambio climático, te quería comentar, porque sí se empieza a notar. Fíjate que desde hace 5 años empezó a aparecer una especie de ave que es un cormorán en la presa Villa Victoria, que de acuerdo a lo que me habían comentado, esa ave no llegaba ahí, y ya cuando le empiezas a averiguar de dónde viene el cormorán, pues viene del Balsas, de la zona de la costa, es de zonas más calientes, y resulta que ahora está ahí, pero ¿qué va a implicar que esta ave ya haya llegado? O sea, bienvenidas todas las aves, ¿no? Pero esta ave sí se alimenta de peces. Debe alimentarse. Aparte que es buceadora, entonces no quiero ser profeta y espero que sea muy mal profeta, pero para los amigos pescadores del charal blanco, en algunos años tal vez se vean afectados por la presencia de esta ave que ya se hizo residente, no es migratoria, sino ya está ahí permanentemente. Entonces puede impactar y eso sería uno de los efectos, posiblemente un indicador de lo que es el cambio climático. Y finalmente de mi parte, comentarte, bueno, ya te comenté de las tolvaneras y de la reforestación. Tal vez uno de los programas más exitosos que ha habido en la cuenca es los varios mecanismos de pago por servicios ambientales, que yo estimo y calculo que anda alrededor a un ritmo de 500, 600 hectáreas por año. Y preguntabas que cuál había sido el éxito de las reforestaciones. Hice un monitoreo y las plantaciones más viejas andan alrededor de un 50% de éxito. O sea, sí hay una buena respuesta de las reforestaciones muy viejas, de 15 años o más. Y de las nuevas va muy bien, fíjate que anda entre un 70 y un 80-90% de éxito. O sea, ese programa sí ha servido en mucho, pero el problema es que también se empiezan a acabar las áreas a reforestar. Tú lo manejaste en el mapa, o sea, las áreas boscosas son pocas, pero todo lo demás ya está ocupado en agricultura, entonces ya es difícil meter ahora reforestaciones porque ya se empiezan a acabar los espacios, entonces habría que pensar en un nuevo mecanismo de pago por servicios ambientales en zonas agrícolas, ¿no? Entonces, ya comentaste la problemática para hacer pública esta información de este estudio que salió en participación con el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente, el Gobierno del Estado de México, y en donde te viste involucrada tú con la universidad en coordinar este estudio. Qué bueno que pudieron hacer pública la información a través de esta tesis, porque hemos querido acceder a la información y no hemos podido acceder. Es una lana que se gastó el Gobierno del Estado de México y la hago público. Sí, se gastó una lana del Gobierno del Estado y no tenemos el estudio terminado. Entonces, ojalá y se pueda concluir. Es de suma importancia para la cuenca porque fue un trabajo de algunos años y pues a nosotros nos sería de gran utilidad. Te comentaba antes de la reunión que la información de Conagua, cuando estuvo pública de nuestra parte, al menos generó 8 o 9 tesis. Y entonces esta información que es importante puede generar o motivar que se generen mucho más trabajos, ¿no? Que van más, porque nos hace falta mucho, tú bien lo mencionaste, es poca la información. Ruth, me gustaría preguntarte, tu experiencia de este trabajo, ¿qué te deja de esta metodología, pero más que la metodología, de haber trabajado en la zona? ¿Cómo tú la ves? Pues, mira, Hugo, yo estuve muy interesada, ¿no? En principio, aprendí muchísimo de lo que implica tener el acercamiento con las problemáticas. O sea, no es lo mismo leerlas, escucharlas, saber que existen, que tener el acercamiento. Cuando uno escucha a los pobladores, a los habitantes, a las mismas ONGs, que hay toda una dinámica también interesante de las necesidades, y cuando te dicen, yo veía cómo le decían a la representante de PENUMA y a la coordinadora ahí, y incluso a mí a veces, ¿no? Desde la academia, pero, o sea, ya díganos qué hacemos, ¿no? O sea, es que ustedes vayan y díganle al presidente municipal o al gobierno que nos apoyen con esto, ¿no? De verdad, ya enfrentarse con esta situación
con la realidad de lo que está ocurriendo, sí de verdad le deja a uno que efectivamente, o sea, no podemos resolverlo desde donde estamos directamente, pero que sí se puede contribuir de alguna manera para llamar la atención a las necesidades que hay, porque a veces yo siempre lo comparo como con cuando se construye, por ejemplo, un transporte público, y no, pero pues si el metro funciona bien, si tal transporte funciona bien, dice el diputado, dice el presidente, ¿te has subido? O sea, ¿has ido a ver lo que implica moverse así? ¿No? Entonces, ese pronto eso, o sea, lo vemos desde afuera, ¿no? Y pensamos que no nos impacta, que pues no es nuestro problema, ¿no? Por utilizar esa palabra, pero que realmente sí, como, por lo menos yo desde la academia, desde mi profesión, sí estoy convencida de que debemos contribuir de alguna manera y que podemos hacerlo, ¿no? Y yo creo que desde el involucrarme, desde que me invitaron a trabajar en este proyecto, sí estuve totalmente involucrada pues, con la parte que a mí me tocaba, ¿no? De estar, de ver cómo estaban los datos, de reunirlos, de concentrarlos, de ver los mapas, las gráficas, de ver que los datos fueran de fuentes confiables, ¿no? Ese es un trabajo, pues, que no es fácil, ¿no? Tú lo sabes, pero sobre todo, pues, si se queda en el papel, si se queda guardado, ¿no? Como tú bien lo dices, ya, ¿qué hacemos, no? Entonces, yo sí estuve insistiendo mucho en esa parte, ¿no? Y por eso, como bien lo comentas, pues, insistí mucho y también lo comentábamos antes de iniciar la presentación, pues, lo que implicó que saliera esta tesis, ¿no? Porque tampoco, pues, se tuvo que pedir permiso porque fue derivado de este proyecto, toda esta parte que no debería ser con tanto trámite, pues, es información que tiene que estar disponible y que solamente da la pauta para, para todo lo que hay, lo que se tiene que hacer, las necesidades, y pues ahí está esa parte, ¿no? Entonces yo espero de verdad que aprovechar, pues, esta inquietud tuya, ¿no? Con este encuentro, de verdad, eh, pues, qué bueno que tuviste esta inquietud y que derivado de ello pues me pudiste contactar nuevamente, yo encantada, ¿no? Para no sé si insistir con valdría la pena porque ya se hizo todo el trabajo. O sea, aquí lo que valdría la pena es actualizar los datos, ¿no? Actualizar alguna información que tú comentabas ahorita, pero el grueso del trabajo ya está, ¿no? El esquema ya está. No se tendría por qué partir de cero, porque se les puede ocurrir, te lo aseguro. No se tendría por qué partir de cero con otro estudio. O sea, ya está la base, ¿no? Con una metodología probada. Entonces, pues, no sé, a lo mejor valdría la pena no dejarlo así, ¿no? Desde donde pudiéramos hacer, ¿no? Para que se pudiera tener de manera oficial, formal, pública, esta información, ¿no? O sea, y complementarla, actualizarla. Sí, fíjate que vamos a seguir insistiendo a ver qué tan posible es que se pueda generar ese documento final, porque como bien lo dices, el documento ya está, también habría que actualizarlo, pero es importante que esa información que se genera con grupos colegiados, porque sí es cierto, ahorita me acordé que como se hacían las reuniones que llegaba la población, pues pensábamos que no sabían, pero claro que saben, o sea, están muy bien enterados de la problemática que tienen. Ay, pero es que traigo gripa y me agarró, pero fuertísimo. Entonces sí están enterados y también están ávidos de que se les pueda apoyar, que se les pueda asesorar para que la parte que tengan que hacer la puedan hacer, ¿no? Entonces ahí hemos ya tocado con otras ponentes, algunos esquemas en donde podrían participar. Vamos a seguir insistiendo a ver qué se puede hacer y ojalá se pueda tener este documento porque si no otra vez empezar, a lo mejor con otra metodología no tendría caso, se gastó algo de dinero. Sí, Y hay que aprovecharlo, la verdad. sí. Bien, Ruth. La última pregunta, Ruth.
Dentro de todo el estudio que ustedes realizaron, ¿cuáles serían los 3 puntos más importantes que se deberían de atender desde el estudio que ustedes hicieron? Claro. Los 3 puntos más importantes que habría que tener como prioritarios. Sí, pues mira, como mencionaba ya ahí un poco en las conclusiones, ¿no? Son tres factores importantes, ¿no? Uno de ellos, pues, es el agua, es el suelo y es la biodiversidad. Pero yo creo que dentro del agua, del recurso agua, ¿no? Es esta parte de el drenaje que va directo a los cuerpos de agua, ¿no? De que no hay esa atención, pues, cómo se vierte este drenaje a los cuerpos de agua y qué es lo que está pasando ahí. O sea, estos contaminantes que van directamente a los cuerpos de agua. Y siguiendo con la parte del agua, es la parte de los fertilizantes, ¿no? Yo no sé, con esta parte de los fertilizantes, tampoco ya tuvimos esa información de cómo están, qué fertilizantes usan, qué cantidades utilizan en las zonas de cultivo, y porque eso es muy importante. Esto lleva al otro punto, al suelo, a la contaminación del suelo, porque eso está comprobadísimo, pues, que el exceso del uso de los fertilizantes en el corto plazo, ni siquiera en el largo plazo, va a terminar con la calidad del suelo. Y son suelos que se abandonan después, ¿no? O sea, pareciera simple y a veces, pues es lo más simple, pues ya no funcionan, ya no tienen la calidad el suelo y se abandona. Entonces, yo creo que son esa parte, ¿no? Del uso de los fertilizantes y los contaminantes que van directamente al agua y la parte de los residuos sólidos, que ese es un tema ya, yo creo que jurídico, normativo, bien importante con lo que mencionabas de las ANPs, porque justamente estoy escribiendo por ahí algo del tren interurbano que pasa por la Marquesa, ¿no? Y sí pasó, ¿no? Y es un área de carácter federal que tiene programa de manejo. Es Y por correcto. ahí me encontré un documento jurídico donde como que una abogada ambiental, ¿no? Reclama con toda la formalidad, pues a ver, explíquenos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué está atravesado? Si es un área natural protegida. Y le mandaron la respuesta que está pública también y me la encontré, pues la leí. No, pues en el programa de manejo no dice de manera específica que no puede pasar, no se puede hacer un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Pero además se va a construir pasos a a la fauna y reforestación y saneamiento, etcétera, no hay problema. Sí, entonces, pues es lo que decías, ¿no? Esa es otra cuestión, yo creo que muy importante, la cuestión de los residuos sólidos y ay, por supuesto que se puede, ¿no? Yo creo que hay que encontrar, no hay que encontrar como que derogar un área natural protegida, tú ya lo mencionaste, es casi imposible, ¿no? Por todo lo que ello implica, pero yo creo que sí por ahí ver, el encontrar, ¿no? Encontrarle al programa de manejo, encontrarle a la normatividad, expulgarla muy bien, y no, sí se puede y es compatible con esto, y por qué va con esto, porque ahí está la cuestión de, sí del área natural protegida, si es federal o si es estatal, sí con las necesidades y sí con todo lo que implica la cuenca. Entonces, pues ahí hay más de un ejemplo y tú ya mencionabas también de que se puede y tal vez no a la mala, más bien hay que encontrarle por ahí, no, si por aquí les podemos decir que es necesario y que no estamos violentando el programa de manejo, ¿no? Entonces yo creo que son esos puntos, ¿no? De los residuos sólidos, de los fertilizantes y los contaminantes a los cuerpos de agua, ¿no? Sí, es un poquito. Sí, muchas gracias, Ruth. Sí, eso de los fertilizantes es una situación muy especial, muy preocupante. Se han venido incrementando los cultivos de papa y ya el fertilizante no llega en tambos, ahora llega en pipas. Nada más para que te des idea de qué estamos hablando, o sea, por la cantidad de superficie que se está atendiendo. Y es muy obvio luego el cambio en el agua. Y yo que estoy haciendo un seguimiento de evaluación de agua con macroinvertebrados, como son a largo plazo,
pues donde había ya no hay, o donde había unos ahora ya hay otros, entonces lo estás notando inmediatamente. Y la otra es que también, y no es nada contra los paperos, porque pues a fin de cuentas es un trabajo, pero sí está muy monopolizado, es un pequeño grupo que está haciendo, porque es un cultivo muy rentable, pues cada quien hace su lucha, ¿no? Pero sí un poquito más de conciencia para todos aquellos amigos que se dedican a la papa, pues que buscaran otros, no fueran tan agresivos con los químicos, o sea, con total de tener una buena ganancia, le invierten también, se la arriesgan también, queda claro, pero sí que habría que ya buscar un mecanismo en cuanto a ser menos agresivos con los agroquímicos en el caso de la papa. Y en el caso de los otros cultivos, por ejemplo el maíz, es regresar a esa cultura anterior, en donde no se utilizaban tantos agroquímicos, sino era una mezcla, no nada más exclusivamente maíz, sino había varios cultivos en la milpa que te ayudan a largo plazo a enriquecer los suelos, ¿no? Eso yo creo que había que retomarlo. Es muchísimo el trabajo que se tiene que hacer, Ruth. Esto lo platicábamos con otros ponentes. No es un asunto que se pueda arreglar en 1, en 5, en 6, 7, 10 años, no. Pero sí la idea es sentar las bases para que poco a poco, independientemente de los cambios de gobierno, de las visiones, se puedan seguir teniendo estas directrices hacia dónde deberíamos de ir, porque hay una buena cantidad de población. Tú hablabas de alrededor de 120,000 personas. El dato que yo tengo para el 2010 es de 137,000 y ahorita estimamos que sea arriba de 150,000 personas en la cuenca. O sea, ya estamos hablando de una buena cantidad. Y si bien es cierto, no todos habitan, porque bien lo comentaste, mucha gente sale a buscar fuentes de empleo, pues a fin de cuentas los fines de semana regresan pues al hogar, ¿no? Pues eso, el tema te da para mucho, Ruth. Te agradezco muchísimo tu participación. Ha sido muy ilustrador para mí en particular y espero que para todos los amigos que nos estén viendo, este trabajo que hicieron, que costó, que salió de una parte y que a fin de cuentas se detonó en una tesis. Qué bueno que pelearon por esa información. Te agradezco mucho. Felicitar al estudiante que ahora ya es ingeniero o licenciado. Licenciado. En ciencias ambientales. Muchas felicidades por el trabajo. Son de los pocos trabajos enfocados a lo que es la cuenca. Sería el segundo o tercero que he encontrado por ahí, pero en específico prácticamente es el primero que abarca toda la cuenca en varios aspectos, ¿no? Muchas felicidades, Ruth, y muchísimas gracias. Si quieres unas últimas palabras, adelante. No, pues nada más agradecerte, Hugo, que hayas tenido esta iniciativa para darnos la oportunidad de presentar, ¿no? Finalmente el trabajo que se ha realizado para la cuenca, ¿no? Y que deriva para las necesidades urgentes que hay. Y por qué no, también para cómo se pueden abordar algunos indicadores para algunos otros sitios, alguna otra microcuenca, ¿no? ¿Por qué no? También, pues ahí está, ¿no? Bueno, ahí está ya en la tesis, pero tendría que estar, esperemos que pronto, todo el detalle en el documento completo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ruth. Y ahorita que comentaste eso, invitamos a más estudiantes interesados a que quieran hacer trabajos en la cuenca. Ya hay alguna base informativa, nosotros contamos con una, esta sería otra, la que dio la licenciada Daphne es otra buena base. Ojalá y se interesen por trabajar acá en la cuenca, les apoyaríamos en lo posible con lo que tenemos. Y pues muchas gracias, Ruth, muchas gracias a todos ustedes. Su servidor Hugo Plata, gerente operativo de la Comisión de Cuenca, le da las gracias y nos estaremos viendo en la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias, buena tarde.